Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión Debemos alabar al Señor. La cita bíblica está en Santiago 5:13 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Amados amigos y hermanos, como todos sabemos que mientras estemos vivos vamos a pasar por momentos tristes y momentos felices. Eso dice la palabra del Señor, como podemos ver en Eclesiastés 3 del 1 al 4. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Cuando Salomón escribió esto, él nos está diciendo que Dios tiene un plan para cada persona. Como podemos ver, Dios proporciona ciclos de vida y trabajo para que nosotros hagamos, a pesar de que tengamos que pasar muchos problemas y estos problemas parecieran contradecir los planes de Dios. Hermanos y hermanas, esto no debe ser un obstáculo para creer en Dios, porque a veces cometemos ese error cuando estamos enfrentando cosas fuertes y no vemos la solución, nos alejamos del Eterno. No hagamos esto, mis hermanos, sino que en esos momentos busquemos al Señor con más fuerza y permanezcamos en Él. Hermanos y hermanas, el Señor es bueno y como yo digo, Él siempre piensa en todo. Nos dice que vamos a pasar situaciones difíciles en la vida, pero también nos da la solución por medio de su palabra. Nos dice que oremos en tiempo de aflicción y que cantemos alabanzas a Él en tiempos de alegría. Pero quizás ustedes, hermanos, digan, pero ¿cómo podemos alabar a Dios en esos momentos de aflicción? Mis hermanos, si en esos momentos de dolor no les salen palabras para alabar a Dios o no recuerda cómo alabar a Dios, Él tiene la solución para usted. Lee el libro de los Salmos, allí nos enseña cómo alabar en momentos de aflicción y cantar en momentos de felicidad. Mis hermanos y amigos, a continuación les invito que juntos demos un vistazo a alabar y cantar y algunas citas bíblicas que nos dan a conocer sobre este tema. Primero estaremos viendo cómo alababan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que nos dicen sobre alabar y cantar a Dios, y eso hace a veces difícil decidir por dónde comenzar. Como vemos, la primera aparición de esta palabra alabar se encuentra en Génesis 29:35, en el nacimiento de Judá, de la tribu de la cual viene el Señor. Dice, concibió Lea otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. La palabra nos enseña que aparte de esta hay 260 apariciones más de la palabra alabar y como 180 de la palabra cantar. Si usted ha leído, sabrá que, por ejemplo, una de las tareas de los levitas era de alabar a Dios. De hecho, una parte de ellos tenía asignado solo esta misión. En Primera de Crónicas 23, del 3 al 6, en estos pasajes enseña cómo fueron contados los levitas de 30 años arriba. Allí a unos les asignaron la tarea de dirigir la obra de la casa de Jehová y a otros para gobernadores, jueces, porteros y 4,000 levitas para alabar a Jehová. Si aún no ha leído, le invito a que lea estos pasajes. Allí David dijo, con los instrumentos que he hecho para alabar. En Primera de Crónicas 16:4 dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Porque la palabra lo hacen viene de loar, que es similar a alabar, elogiar y ensalzar. Como vemos, algunos de los levitas fueron asignados para alabar y agradecer constantemente a Dios. Esto nos da a entender, amados hermanos, que la alabanza y la acción de gracias debe ser una parte continua de nuestra vida, no solo cuando estemos celebrando ciertos acontecimientos. Por eso, mis hermanos, debemos alabar al Señor en todo tiempo,
Como dije antes, el libro de los Salmos nos enseña cómo alabar a Dios. Salmo 21:13 dice: Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poder. En este versículo, el salmista nos enseña a mirar el futuro con fe y esperanza, confiando en el poder de Dios. Como vemos, David era fiel a Dios. Él destruyó a todos sus enemigos y por eso David alababa a su Señor en todo tiempo, porque él sabía que contaba con el poder que Dios le daba. Salmo 22:23 dice: Los que teméis a Jehová, alabadle. Como podemos ver en este fragmento de este versículo, dice: alaben los que temen. Nosotros debemos temer a Dios y eso nos dará el derecho a alabarle. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Como vemos en este Salmo 28:7 dice fortaleza y escudo. Esto nos da a entender que Dios provee ayuda contra la ofensa, fuerza y escudo contra nuestros enemigos. Nosotros no nos debemos apoyar en nuestra propia fuerza. Sigamos el ejemplo de David. Él no se apoyó en su propio poder. Su única esperanza era el poder y la protección del Señor. La palabra dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y nosotros ya somos santos, porque el significado de la palabra santo es muy diferente a cómo piensa la gente del mundo, o sea, de los que no conocen bien la palabra del Señor. La palabra hebrea para santo es Hadash, que significa ser santificado, consagrado y dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Y nosotros todos somos santos porque cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios nos separó del mundo y por eso debemos alabar a Dios. Salmo 34. El Salmo 33:2 dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. El Señor nos dice a través de su palabra: el que sacrifica alabanza me honra. Salmo 50:23. Esta clase de sacrificio debemos hacer a Dios, no otra clase de sacrificio que no le agrada a Dios. El Salmo 57:9 dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, contaré de ti entre las naciones. Como David fue el autor de este salmo, en este versículo nos enseña que David no limitó su alabanza, o sea, solo delante de su pueblo. Él gritó la gloria de Dios a todo el mundo y nosotros debemos seguir su ejemplo, gritar la gloria de Dios para que todos los pueblos y naciones conozcan al único Dios poderoso y misericordioso que salva. La palabra del Señor dice: mejor es tu misericordia que la vida, o sea que el amor de Dios es precioso en la tierra para llevar a la vida eterna. Salmo 63:3. Salmo 63:5 dice: como de megollo y de grosura será saciado mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En este versículo podemos ver que también habla del júbilo que llenaba la boca de David y nos damos cuenta que él estaba lleno de gratitud, alabanza y agradecimiento por todo lo que había recibido en su vida. Hermanos y hermanas, si usted está agradecido con su Dios por todos los milagros especiales que ha recibido, o si aún siente que no ha recibido un milagro especial, debe alabar a Dios porque la presencia de Dios en su vida es suficiente para llenar su corazón de gozo. Salmo 67:3 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Como podemos ver, el Salmo 67 es un salmo de acción de gracias que se cree que fue compuesto en el culto del templo en Jerusalén en la época del reino israelí en el siglo 8 a.C. Los antiguos israelitas creían que Dios era el Dios de su nación, pero también creían que su gracia y bendición se extenderían a todas las naciones del mundo. Este versículo 3 en particular se refiere al deseo del salmista de que todas las naciones de la tierra alaben al Dios de Israel. El Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre,
Exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jab es su nombre, alegraos delante de él. Este salmo y versículo nos enseña que David alababa a Dios por su protección y sustento. Cuando nosotros vemos la verdadera majestad de Dios, nuestra respuesta debe ser con alabanza. Nosotros siempre debemos confiar en Dios porque Él a su tiempo cumplirá todas sus promesas. El Salmo 86:12 dice: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. También en Jeremías 20:13 encontramos sobre la alabanza: Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha liberado el alma del pobre de manos de los malignos. También en Isaías 43, del 19 al 21, el Señor dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los polluelos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Mis alabanzas publicaré. Dios creó todo, a los hombres y a los ángeles, al sol y a la luna, a la tierra y las estrellas. Toda la creación alaba al Señor, su Creador, porque Él ordenó y todo fue creado. Mis hermanos, nosotros no estuviéramos aquí ahora si Dios no lo hubiera ordenado, y gracias al Señor todo lo que vemos a nuestro alrededor es porque Él creó. Por eso nosotros debemos alabarle en todo tiempo a nuestro Creador, como el Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Como podemos ver, estos son algunos pasajes sobre la alabanza. Hay muchos más en los salmos, solo hemos revisado algunos que hablan sobre la alabanza al Señor. Ahora veremos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la alabanza, porque el cantar y el alabar no son temas exclusivos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de las personas, el Espíritu Santo ayudó a las personas para que lo hagan, o sea, para que alaben al Señor. Como sabemos, el Espíritu Santo ayudó para que las personas alaben al Señor en lenguas desconocidas. También ayudó para que oren con el Espíritu, a cantar con el Espíritu, también con el entendimiento. Además de cantar con el entendimiento, como dice la palabra, también está el cantar en el Espíritu, y esto es hablar en lenguas, como podemos ver en 1 de Corintios 14, del 14 al 17, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este versículo podemos ver que aunque los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento y lo usaron con libertad, no tenían a su alcance el Nuevo Testamento ni ningún otro libro para estudiar. Las historias y enseñanzas de Cristo fueron memorizadas y así transmitieron de persona a persona. Algunas veces se le puso música, por lo que esto vino a ser una parte muy importante en la adoración y educación cristiana. En Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, alabando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como vemos, los salmos e himnos pueden ser un tipo de enseñanza y al mismo tiempo de amonestación de uno para el otro. Pablo, a través de este escrito, nos instruye a que cantemos y que toquemos música en nuestros corazones para el Señor. Mi hermano y hermana, el Señor Jesús y sus discípulos cantaban himnos en sus reuniones. Si no lo cree, la palabra lo confirma. En Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Como podemos ver a través de la palabra, los israelitas, cuando cruzaron el Mar Rojo dejando atrás la esclavitud, cantaron y alabaron al Señor. Y en este versículo podemos ver cómo Jesús y sus discípulos cantaron himnos
Esto nos deja saber que el cantar y alabar al Señor no es cosa del pasado, sino de todos los tiempos. Mis hermanos, si ustedes leen la palabra, sabrán que fue en una prisión en Filipo, al norte de Grecia. Pablo y Silas, siendo guiados por el Espíritu Santo, partieron de Tarso para ir a esa ciudad, y cuando estaban ellos allí, los arrestaron, les pusieron en la cárcel porque ellos habían sacado un espíritu inmundo. Hechos 16, del 16 al 24. Y cuando ellos estuvieron presos, dice la palabra, que cantaban himnos a Dios, y los presos estaban atentos a lo que ellos cantaban. Y sucedió que cuando ellos cantaban, llegó un gran terremoto. Por consecuencia de ese movimiento, los cimientos de la cárcel se sacudieron, y eso hizo que se abran las puertas y las cadenas de los prisioneros se rompan, y todos quedaron libres. Y dice la palabra que el carcelero se despertó y vio todo lo que pasó, y quiso matarse, ya que pensó que todos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Y lo que le narré esta historia puede confirmar en Hechos 16, del 25 al 28. Hermanos y hermanas, como vemos, Dios está atento a nuestras alabanzas, porque todo lo que sucedió esa noche que Pablo y Silas cantaban y adoraban al Señor fue la respuesta a la adoración de ellos, y Dios también espera escuchar nuestras alabanzas, y si es su voluntad, derramará esas bendiciones especiales que estamos esperando. Hechos 2, 46 y 47 dice: no dejaron de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, partiendo el pan y compartiendo la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. Estos versículos nos enseñan que los primeros cristianos eran judíos, y estos rechazaban a lo que decía la profecía, pero sin embargo estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían, y creían lo que decía el Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad, seguían asistiendo al templo y a las sinagogas para poder adorar y recibir palabra del Señor, pero su creencia en Jesús trajo gran conflicto con los otros judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en sus casas para la comunión, oración y enseñanza acerca del Señor, y por supuesto para alabarle. A fines del primer siglo expulsaron a muchos de estos judíos creyentes de las sinagogas. Como podemos ver en estos versículos, una comunidad saludable atrae a las personas a Cristo. El amor y la alabanza de la iglesia de Jerusalén hacia Dios fue muy contagiosa. Una iglesia saludable y amorosa cada día crece en cantidad de discípulos. Aquí hay una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? Primera de Pedro, del 3 al 9 dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
En este versículo podemos ver cómo Pablo dio el mensaje a la gente que estaba pasando por muchas pruebas, así como a nosotros nos pasa a veces. Pedro dice que en esos momentos debemos gozarnos si creemos en el Señor Jesucristo, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre puesto los ojos en nuestro ayudador que es Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hechos 12, 1 y 2. Mis hermanos y hermanas, tenemos que estar gozosos, así estemos enfrentando pruebas. Recordemos cómo estaban Pablo y Silas, porque ellos fueron golpeados. De seguro tenían mucho dolor, estaban prisioneros y su futuro era incierto. Aún así no dejaron que nada les robe el gozo que sentían. Mis hermanos y hermanas, en todo momento sigamos el ejemplo de Pablo y Silas. Para concluir, como hemos visto, hay muchas citas bíblicas que nos hablan sobre el tema de cantar y alabar a Dios. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, los israelitas cantaban y alababan a su Dios, y eso continuó a través de su época y también después de la muerte y resurrección de Jesús. Con la llegada del Espíritu Santo, las personas que creían alababan a Dios en todo lugar y en todo momento. También vemos cómo la alabanza a Dios puede hacer lo imposible, como le pasó a Pablo y Silas. Dios nos creó para que lo adoremos y le alabemos solo a Él. Y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y por eso recibimos las bendiciones especiales. Mis hermanos y hermanas, la palabra del Señor dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que mis hermanos y hermanas, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Alabemos al Señor en todo tiempo con un corazón gozoso, o sea, sin importar lo que estemos pasando. Sirvamos a Dios con alegría y demostremos ese amor por el Señor y por los demás para que los inconversos vean y el Señor siga añadiendo a su iglesia a los que se van a salvar. Amén.